¿cómo le va? El gusto de saludarlos, gracias por acompañarnos, como siempre, por la pantalla de Next Televisión. Esta pandemia, esta situación mundial que nunca hubiéramos imaginado vivir, nos ha modificado tantos aspectos de la vida, el económico, el social y el personal. Tantas veces hablamos del estrés, y hoy vamos a hablar del estrés, nos vamos a referir al estrés, pero vamos a comenzar con su relación con este tiempo de pandemia. Voy a hablar con una de las personas que más sabe de estrés en la provincia de Córdoba y un especialista de nuestra República Argentina, el doctor Pablo Cólica. Primero voy a saludarlo. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, nuevamente. Otra vez, doctor, nuevamente, esta vez a distancia. La pregunta es, doctor, ¿el encierro qué incidencia tiene en el estrés de una persona? Bueno, es una pregunta que tiene muchas connotaciones, ¿no es cierto? Como siempre, las cosas dependen de cada persona y de su respectiva personalidad. Vamos a dar un ejemplo. Las personas solas, que están acostumbradas mucho a la soledad, bueno, probablemente en este caso no estén tan afectados por el encierro de la cuarentena, etcétera. Pero la gran mayoría vive esto inicialmente, lo ha vivido como digamos, con un cierto conformismo y lo ha buscado incluso, porque no nos olvidemos que ante la situación de miedo, pero lo que predominó inicialmente, fundamentalmente, fue el miedo. La reacción natural es encerrarse, fugar de aquello que puede ocasionarnos algún daño. Entonces, así como el animalito, digamos, un animalito puede encontrarse ante un peligro, ante un predador, fuga para meterse en la madriguera, nosotros de alguna manera hemos hecho lo mismo en las primeras instancias cuando comenzó esta pandemia. Fue tal el miedo que ocasionó a la humanidad que la primera reacción natural fue meternos en nuestra propia madriguera, es decir, en nuestro lugar seguro, meternos en nuestras casas, tratando de aislarnos para evitar enfermarnos. Ahora, eso tiene un tiempo, porque llega un momento en que el encierro empieza a pesar mucho, empieza a molestar, empieza a enojar, y fundamentalmente el enojo surge como una segunda reacción ante la situación de estrés. Ante la situación de estrés, lo primero que ocurre es el miedo, y por supuesto la fuga y el tratar de aislarse. Pero luego, cuando comienza uno a conocer la situación y se empiezan a conocer las dimensiones del problema, empieza a haber una especie de enojo contra los sistemas que no han previsto que esto pudiera ocurrir y no han previsto ningún tipo de solución práctica, sino simplemente nos empezaron a bombardear desde el punto de vista mediático, ¿no es cierto?, con todas las informaciones de todos los países, con las cantidades de enfermos, infectados, muertos, etc. O sea que se convirtió en una cuestión de tipo generalizado que ya empezó a ocasionar muchísimo miedo, ya no solamente por lo que pasaba, sino por lo que va a venir, por lo que puede suceder, por lo que nos puede suceder individualmente y lo que puede suceder socialmente. Eso va transformando al miedo actual y al estrés actual en un miedo también hacia el futuro, que da muchísima ansiedad. Digamos, en definitiva sería un poco la definición de la ansiedad, miedo por lo que nos puede pasar, sentir miedo en este momento por lo que puede ocurrir. Eso se cree tanto de encierro. Después, como digo, cuando se empieza a conocer que en realidad no hubiera hecho falta semejante encierro, que con otro tipo de precauciones hubiera sido posible manejar la situación dentro de lo que se puede manejar, comienza el enojo. El enojo se transforma en muchas personas en violencia. La violencia empieza a ocurrir dentro de los propios lugares donde nos hemos encerrado. Normalmente van apareciendo situaciones de violencia a nivel la gente con la cual convivimos. No es casual, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, todo el mundo está diciendo que hay una mayor cantidad de violencia familiar, hay mayor cantidad de separaciones, de divorcios, etcétera, etcétera, como consecuencia de esta convivencia forzada, de este encierro forzado que ha habido. Y ahora, aparte de todo esto, esto se va a traducir en una situación post-pandemia. Suponemos que vamos a tener la vacuna felizmente en los próximos meses, vamos a ir superando esta situación
pero va a venir la cuestión post-pandemia. Y la cuestión post-pandemia es una readaptación a reglas de juego que ya hemos superado, que hemos olvidado en alguna medida, que volver a trabajar de otra forma. Es probable que las cosas cambien mucho a partir de ahora. Bueno, y estrés, en definitiva, es una palabra que lo que quiere, está de alguna forma conceptualizando lo que sería la adaptación, el síndrome general de adaptación, que así se llamaba inicialmente, y lo que sufrimos como personas para poder adaptar a las circunstancias que nos va presentando la vida. De manera que ahora vamos a asistir en este próximo año a una adaptación a la post-pandemia con todas las secuelas que va a dejar de tipo económico, laboral, social, toda la violencia que se ha desencadenado por situaciones de encierro, la violencia en general. Ha aumentado el índice de hechos violentos en la sociedad nuestra, y creo que esto debe estar ocurriendo en todos lados. Las consecuencias todavía no las podemos dimensionar del todo. Y hay otra consecuencia en aquellos que han perdido familiares de esta manera, familiares que han fallecido aisladamente, digamos, seguramente se han sentido muy abandonados, ¿no es cierto? Es decir, va a quedar una sensación de culpa en la sociedad, una sensación de culpa primero que va a afectar a aquellos deudos directos, porque precisamente no han podido vivir, acompañar, no han podido ni siquiera vivir el duelo. Es decir, todo esto es un combo, digamos así, de situaciones diversas que van a afectar inevitablemente a la sociedad, que hoy todavía no sale de esta inquietud que ha tenido, que está saliendo hoy o ayer están saliendo la gente, las personas a la calle, a las sierras, han empezado a tratar de vivir más libremente y hay un cierto alivio, una cierta sensación, como diríamos, de satisfacción por tener libertad. Pero luego va a venir la reflexión sobre todo lo que está pasando, lo que va a pasar, el temor a lo que va a pasar, esta cuestión de los duelos no vividos, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que prepararnos para muchas enfermedades que van a aparecer, que son enfermedades relacionadas con el estrés, que están como contenidas, ¿cierto? Va a haber una verdadera pandemia de enfermedades que hoy están más o menos ocultas, digamos así. No sé si esto es más o menos, digamos, estaría contestando un poco a la inquietud, ¿no? No solo me está contestando la inquietud, sino que me la está contestando ampliamente y me quedé con lo último que usted había dicho. Van a surgir nuevas enfermedades relacionadas con el estrés que estaban latentes. Pero le quiero preguntar esto, doctor. Esta pandemia que ha tenido un impacto y que ahora se van flexibilizando las actividades. Por ejemplo, empieza a moverse el turismo, los bares, y yo los otros días pensaba, y corríjame si me equivoco, que es lo más normal en mi caso, digo, así como los bares necesitan trabajar, así como los hoteles necesitan recibir turistas, nosotros necesitamos, y no digo que lo estemos pidiendo, sino que digo, hablo de una necesidad del ser humano. El ser humano necesita ir a tomarse un café a un bar y también necesita irse de viaje. Es tan básico y tan esencial y tan necesario como el trabajo o las obligaciones mismas, doctor. Claro, partimos de la base de que somos seres gregarios, es decir, los seres humanos necesitamos vivir en comunidad y necesitamos estar socializando permanentemente. Nuestras actividades en general, todas las actividades, tienen una parte muy importante de socialización. Desde el obrero de una fábrica que está trabajando junto con sus amigos, allí que digamos, se convierten en amigos el grupo con el cual trabaja, hasta el profesional que interactúa con personas, cualquier profesional de la salud, un abogado, no hablemos de los psicólogos. Ustedes tienen que estar permanentemente interactuando con las personas que entrevistan. No todo puede hacerse por Zoom ni por medios audiovisuales, porque el contacto físico, el estudio de las expresiones corporales de las otras personas, la cuestión de la empatía que surge por la presencia, el intercambio de situaciones de energía que hay en las personas, todo eso no se puede suplir. Y eso por ahora hay que verlo como que es una falta muy grande que la vamos a pagar, ¿no es cierto? Por ahora, bueno, estamos en una cuestión de sobrevivencia, estamos tratando de sobrevivir lo mejor que podamos a todo lo que nos pasa.
Cuando esto pase, tenemos que prepararnos entonces para que de alguna manera tengamos que pagar la factura de lo que nos está ocurriendo, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque quiero que me responda una pregunta, doctor. ¿Cómo ¿Ha no? recibido más consultas en su consultorio, un especialista en estrés, una eminencia, el doctor Pablo Cólica? Téngalo en cuenta, porque realmente yo siempre digo que el doctor ayuda antes de recetar. Ya cuando lo saludo y uno conversa, ya el doctor le transmitió el primer mensaje que uno necesita. Pero quiero preguntarle si ha tenido más consultas en su actividad profesional desde la pandemia aquí en la provincia de Córdoba. ¿Me lo responde luego, doctor, le parece? ¿Cómo no? El doctor Pablo Cólica del Instituto Latinoamericano de Ciencias del Estrés, con base en Córdoba, hoy conversando con nosotros en voz alta.